Qué bendición. Ana Marta. Ladies, te voy a dar este versículo que está aquí y hermana Nuri. Me lo van a leer en el orden que está ahí. Y lo buscan de una vez para no estar esperando. En la presencia del Señor se corrige el pecado. Nuevamente, lo voy a repetir, en la presencia del Señor se corrige, se debe de corregir, se tiene que corregir, porque estás en la presencia del Señor. En la presencia del Señor no cabe el pecado, no cabe aquello que incomoda la santidad de Dios. Estando Lucifer en el cielo y rebelándose contra esa santidad de Dios, fue expulsado, porque la santidad y el pecado no son compatibles. Y de eso se trata la enseñanza hoy. Busquemos en Hechos capítulo 8, el libro de los Hechos capítulo 8, y lo voy a conectar con la enseñanza que transmití el jueves en el servicio de oración. Hechos capítulo 8, versículo 13 al 25. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También creyó ¿quién? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, estaba sorprendido Simón. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, ¿qué hicieron? Oraron por ellos para que recibiese, porque aún no había descendido sobre ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre, lo que significa de que el bautismo en el nombre de Jesús tiene que tener la unción del Espíritu Santo. Y eso es algo que muchos teólogos no aceptan. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba ¿qué? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Eso es lo que hacen muchos creyentes. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad, oren vosotros por mí al Señor, para que nada de esto venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Padre, te doy gracias porque tu palabra ha sido leída, Señor. Con solamente leerla, Señor, entendemos que la bendición fluye sobre nosotros, y que esa misma llenura del Espíritu Santo nos unge
por eso te agradecemos y tenemos el privilegio de estar aquí en esta adoración y en esta alabanza, Señor, de mal, pero también de manera colectiva, Señor, porque nos hemos unido en uno para glorificar tu presencia, para honrarte, oh Dios. Así de igual forma, Señor, clamo por algunas peticiones, oh Dios, puestas desde la semana pasada, Señor, y en el día de hoy, Señor. Oramos, Padre Celestial, por Matías, que está hospitalizado, Señor. Creemos que tú tienes el control, oh Dios. Matías ha venido, Señor, aquí, se ha congregado con los niños, oh Padre Celestial, y en este momento, Señor, de prueba hacia sus padres, necesitamos que la unción de tu Santo Espíritu descienda sobre él, así como Jacob, Señor, y otros niños, Señor, dentro de la iglesia. Oramos también por los enfermos, oh Padre Celestial, que no pueden venir al templo, Señor. Quieren venir, pero no pueden, Señor. No les da su cuerpo, Señor. Por X o Y infección, Señor. Por X o Y enfermedad. Por eso en el nombre de Jesús pedimos que la unción de tu Santo Espíritu también esté sobre ellos, Señor. Padre, gracias, porque de eso se trata la liturgia, de eso se trata la adoración, que tengamos sentido de pertenencia por los demás, y en este caso de manera especial por ellos, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta semana para mí fue una semana dura, pero dura es dura. Cogí unas materias en el seminario de exégesis que no creí que eran tan duras y me han puesto casi a llorar, pero gracias a Dios he sacado buenas notas en los trabajos. Pero también dura en mi vida cotidiana, como padre, como esposo, porque también esta semana se convirtió en prueba para mí. Mi hija Ali, tuve que con mi esposa sacarla casi a las 12 de la noche con un dolor que se le presentó y tuvimos que dormir en la clínica como hasta las 3 de la mañana en una silla. Esto es curioso, pero yo sentado ahí miraba a todos los que entraban a la clínica. Algunos entraban golpeados, otros entraban, bueno, por un sinnúmero de cosas. No intercedí por ninguno de ellos en ese momento. No porque estaba pensando en mi hija, no, sino que tal vez mi reflexión fue entender de que debo seguir trabajando para que algunos reciban a Cristo y de alguna manera la presencia de Cristo logre causar un efecto en el ser humano. Esa fue mi posición. Y también decía, bueno, Señor, mi hija está adentro recuperándose, tú tienes el control no solamente de ella, sino de todo este lugar. No sé si eso era una oración. Y regresamos como a las 3 de la mañana y me tocó levantarme temprano. Y voy a invitarle a los líderes que tienen ayuno. Por favor, si estás programado para el ayuno, ven temprano. ¿Por qué? Porque ya hay hermanos en el templo. Entonces tocaron la puerta varias veces, no escuchábamos nadie, no escuchábamos nada, trasnochado.
Y más eso encerrado, porque ahora la pastoral se encerró. Está encerrado porque tiene una plancha arriba. Y uno de los muchachos comenzó a silbar. Y silba para que abriera la puerta, y de repente reaccioné. Y dije, ¿será que? Y me asomé y, claro, tenía que pasar las llaves. Ese muchacho me dijo que yo era descarado. En ese momento uno quiere como reaccionar, pero la presencia del Espíritu Santo le dice a uno, tú tienes el control. Por eso le digo a los líderes, ujier, grupo de alabanza, damas, caballeros, maestros de escuela dominical, por favor, ven temprano. Y temprano es a las 8 de la mañana, para que le abran la puerta, no solamente el líder, el predicador y el director deben de venirme temprano. Si un predicador y un director me llega, como decimos por ahí ordinariamente, rayado, no me predica ni me dirige. Porque estamos en la casa de Dios. ¿Listo? Bueno, dije esto porque era necesario. La percepción de la narrativa. Nosotros vemos la historia de Simón, un brujo, un hechicero dentro del texto. Y cuando usted lee esa narrativa se da cuenta que él era un mentiroso. Engañaba con su brujería a la gente. Y es que tenía seguidores. El diablo es mentiroso y padre. Ese cuento de que te leen el tabaco y los orines para que te vaya bien, estás equivocado. No, sí tengo que decirlo. Porque todavía hay cristianos que dicen, no, yo tengo que leerme la mano. Aquí yo tengo una M de Mireya, mi esposa. Y a su nombre. O algunos te toman el café y miran el asiento del café. Y luego dicen, me va a ir bien. Y cuando salen y regresan, llegan con el diablo encima. Este Simón que está aquí, dice la palabra que él creyó y se arrepintió y fue bautizado. Algunos teólogos afirman que ese arrepentimiento de Simón no es real. Y el texto no dice eso. Por eso cuando tú vas a interpretar un texto tienes que leerlo pausadamente para entender el contexto y la realidad que se está viviendo en la historia, en esa o en cualquier historia. Percepción de la realidad. Los autores de la Biblia como Lucas no escribieron historias aleatorias. O sea, el adjetivo no depende del azar, es que voy a inventarme esta historia. No, esa historia es inspirada por el Espíritu Santo. Y si está ahí, es con el único fin de que nosotros corrijamos el camino. No para que entremos a disputar sobre este brujo, que se perdió o no se perdió, porque el texto no dice. Al final dice Simón, oren por mí. Si se hubiera perdido, él no hubiera pedido esa oración. Para que el Señor me quite el pecado. No el pecado de brujería, sino la avaricia que él tenía para comprar el poder del Espíritu Santo. Que eso es lo que hacen muchos cristianos hoy en día, comprando bendiciones.
Nosotros no practicamos esa doctrina. Si tú quieres bendición, tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Si no, está fuera del reino. No depende del azar o de la suerte, sino de la larga narrativa que inspiró el Espíritu Santo. Siempre es necesario notar la naturaleza y el flujo argumentativo de los eventos. Hechos capítulo 8 relata la transición del mensaje del Evangelio a Jerusalén y a Samaria. Comenta acerca de un buen creyente que fue mártir, Esteban, versículo 2, capítulo 8, versículo 2, un incrédulo malo que persiguió a la iglesia, versículo 3, llamado Saulo, quien después creyó en el capítulo 9 y siguió a Cristo. La historia de Simón el Mago, verso 10, y el final del capítulo 8 relata la historia de un eunuco etíope que cree en la predicación de Felipe acerca de Cristo. Y él dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si tú te das cuenta en la narrativa, el verbo ver se repite consecutivamente. Lo que te da a entender es que tienes que ver la percepción de la realidad del pecado, de cómo puede consumir tu vida espiritual santa delante del Señor. Las historias muestran que el alcance del Evangelio es exhaustivo, o sea, no descansa, no clasifica. Salva a los malos que son duros como Saulo, perverso, salva a los que están dispuestos como el etíope. Estoy listo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y también salva a los brujos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú tienes un brujo en la cuadra, ora por él, porque Dios lo quiere rescatar. La historia de Simón el Mago, verso 10, y el final del capítulo 8 relata una historia del eunuco etíope que cree en la predicación de Felipe. Bueno, uno pasa de ser brujo a creer en Cristo. Fíjate. Y cuando tú lees la narrativa te das cuenta que él quiere el poder del Espíritu Santo, porque sabe que el poder que tenía él era una falsa. Le leía el tabaco a los demás y, ay, sí, eso dice el tabaco. Eso dice el orín. Oye, eso es extraño. Cristianos que caen en el juego del diablo. Y hay cristianos que le ponen señal al Señor. Mucho cuidado con las señales. Voy a compartir más adelante sobre Gedeón. Esto es interesante. ¿Y quién es el que vive? Un brujo uno pasa de ser brujo a creer en Cristo, Simón el Mago, y el último continúa su camino feliz, el etíope. Si usted se lee el versículo 40, se da cuenta que después del bautismo se fue gozoso. Soy salvo, decía él, y comenzaba a transmitirle a los demás. Yo me imagino el etíope abrazando a todos. Aleluya, soy salvo. El gozo no se le perdía. Ese gozo se está perdiendo en los creyentes, porque se dejan asfixiar por los problemas y las dificultades, se dejan asfixiar por muchas cosas que no tienen nada que ver con el reino. La condición moral de un creyente debe siempre llevarlo al arrepentimiento. Siempre. Si yo cometo una falta delante de Dios, busco el perdón. Y Pedro le dijo, arrepiéntete. Porque lo que estás haciendo no está bien. Yo te hago la invitación. Arrepiéntete de ese pecado. No puedes seguir cometiendo el mismo error. No puedes.
Tienes que desechar el pecado. Si no, no entenderás lo que es el reino de los cielos. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La condición moral de un maestro es enseñar a hacer ver la realidad. Los maestros, teólogos que inventan doctrina hoy en día están para atrapar a incautos y quitarles el dinero para hacerse ricos. Y tú no puedes caer en el juego porque entonces no tienes percepción. El texto te está invitando a ver la realidad. Por eso el Señor coloca maestros para enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos maestros hay aquí? Hablo con los jóvenes. Yo veo varios maestros. Me los muestra el Espíritu Santo. ¿Cuántos predicadores y profetas hay allá arriba en esos chiquitines? Yo los puedo ver, porque eso es la visión. Ananías tuvo una visión, yo lo dije el jueves. Esa es la visión, o el domingo, no recuerdo bien. Algunos teólogos y creyentes dicen que Simón no mostró suficiente cambio de vida para ser salvo. Y aquí la disputa no es si es salvo o no. El texto te dice que tienes que corregir lo que moralmente está mal. No te está diciendo discute por Simón. No. Y hay cristianos que se aferran a un concepto. Mire, Jesús dijo, y sobre esta piedra, para nada es un secreto que es, hablaba de Pedro. Y hay una doctrina. Pero también para nada es un secreto que hablaba de él mismo. Pero yo fui más allá. Cuando Jesús habla sobre eso, Jesús está cerca de Cesarea de Filipo, cerca del monte, se me escapa, Sinaí, y él dice, dentro de Cesarea de Filipo habían unas cuevas de fuente de agua. Los griegos decían que esas eran las puertas del infierno, que por ahí salían los demonios. Y yo interpretando, tomé un concepto diciendo que Jesús edifica la iglesia sobre esa roca y las puertas nos da la llave para controlar las puertas del infierno. Porque los griegos decían que por ahí salían los demonios. Jesús da autoridad para decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate, son muchos conceptos hermenéuticos. Pero no vamos a entrar a discutir. Por eso la presencia del Espíritu Santo es clara. La Biblia está hecha para transmitir una santidad pura que tú debes de llevar y para corregir el pecado. Porque sin santidad, nadie, absolutamente nadie. Estos teólogos y estos creyentes piensan que las palabras de Pedro se ajustan solo para un no salvo. Pedro supuestamente maldice a Simón indicándole que él va a perecer, versículo 20. Supuestamente maldice porque le dice en el verso 20, ¿vas a qué? A perecer. Versículo 20 dice de la siguiente manera, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca.
Algo tenía Simón todavía dentro de su corazón. Un recién convertido, lógico que tiene que equivocarse, no es que apenas está aprendiendo. Pero un cristiano de 5 años, de 10, de 20, pensionado en el evangelio, no tiene excusa. No tiene excusa. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver la historia de Simón. Pedro le dice a Simón que no tiene parte en este asunto, refiriéndose al Espíritu Santo. Versículo 21, Pedro le dice a Simón que su corazón no está bien con Dios, no es íntegro. Versículo 21, Pedro le dice a Simón que se arrepiente de su maldad para que sea perdonado. Versículo 22, Pedro le dice a Simón, veo que estás envenenado. Tremendo, ¿no? Tienes hiel, la hiel de la amargura, y estás atado por la maldad. Versículo 23. La autoridad que tiene Pedro para decirle a Simón lo que está pasando en su vida, y que así, de esa manera, no entras al reino. No vas a entrar. ¿De qué te sirve el arrepentimiento? ¿De qué te sirve ser bautizado? Porque muchos creen que yo me arrepiento y me bautizo y ya el Señor me anotó en el libro de la vida. Pedro no dijo nada de que Simón no creyó. Si usted lee el texto, Pedro no refuta nada, diciéndole, Simón, es que tú no has creído, hiciste una farsa. Pedro lo está exhortando por lo que tiene en su corazón. Y ahora vamos a ver qué tiene en su corazón. Interesante, Pedro no dijo nada a Simón de que no creyó o que Simón rechazó a Cristo. Si usted lee el texto, nunca vemos a Simón rechazando a Cristo. Simón está pendiente de los apóstoles porque ellos imponen las manos, oran y reciben un poder sobrenatural. Y Simón dice, yo también quiero tener ese poder. Y él cree que con dinero lo puede comprar. Es como cuando tú vas a una campaña y el profeta dice, si le traes al Señor 200,000 pesos, el Señor te va a bendecir. Te equivocaste. Eso es herejía, es falacia. Y a su nombre. Dijo que su corazón había maldad de codicia, la cual compraba por dinero. Yo me imagino que él con su dinero compraba lo que le daba. Y en este caso quería comprar el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú lees el texto, tú te sorprendes porque cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, tienes la capacidad para discernir todo a tu alrededor. Ese cuento de que estén llenándome a cada rato es como el que peca y reza empata. Eso no existe por ningún lado. O estás adentro o estás afuera. O eres frío o eres caliente. O eres blanco o eres negro. Porque si te haces en el medio, dice Apocalipsis que eres un vómito. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Dura es esta palabra, decían los apóstoles. ¿Quién la podrá recibir? Y ellos la recibieron con dignidad. ¿Cuántos de aquí reciben esa palabra con dignidad? Pedro le indica a Simón que va a padecer por su dinero. Va a padecer por su dinero, por la compra que está haciendo en ese momento. Pedro no le está diciendo vas a padecer por tu brujería. No, porque él no está viendo la brujería. Simón creyó y se arrepintió y fue bautizado. De más que dijo, fuera diablo mentiroso. Pero todavía tenía en su corazón. Y eso es lo que quiere el texto y eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que tú mires qué es lo que hay dentro de tu corazón.
para completar la santidad. Pedro le indica a Simón que va a aparecer por su dinero, indicando que su condición moral no estaba bien, porque estaba siendo afectada por el pecado. La palabra perezca, del griego, algunas veces se refiere específicamente a la destrucción eterna en el infierno, en algunas veces, pero su sentido general es de arruinar o desperdiciar. Su sentido original es arruinar y desperdiciar. Y aquí es donde uno toca y se da cuenta que hay matrimonios arruinados, familias arruinadas, viven juntas, pero ¿dónde está Cristo? No tiene sentido. Si tú vienes al templo a recibir la palabra, es para ser edificada por ella. Y en esa edificación tú dices, estoy haciendo mal esto, o estoy haciendo mal lo otro. Eso no tiene que ver con el trajín de una semana, con el cansancio. Yo aquí donde estoy súper cansado. No he podido pegar el ojo bien, porque cada vez que me acuesto y me levanto me acuerdo del ensayo que tengo que presentar el martes, la exposición. Todo está encima. Ya no me acuerdo de mi hija Ali porque está bien, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está arriba recuperándose. Todo forma de nuestra cotidianidad. El hecho de que yo sea pastor no significa de que Dios ahora me va. Tú eres el pastor, el que me está cuidando las ovejas. Yo a ti tengo de manera. No sería justo. Por eso Dios es justo. ¿No sería justo que Él a mí? No, eso es la cotidianidad. Lo que pasa en tu vida y tú tienes que soportar. Y de eso se trata la vida espiritual, soportar. ¿Qué no soportó Jesús? Muchas cosas. Simón muestra un punto de vista pervertido acerca de la posición apostólica y el don del Espíritu Santo que lo lleva a su ruina o desperdicio en su vida espiritual. Por eso Pedro le dije, tienes que corregir, arrepiéntete. ¿Qué pasó después? No lo sabemos. El texto no lo dice. Lo que tú tienes que entender es tu posición en el siglo XXI. Si bien la historia termina ahí, tu historia tiene que terminar exitosa. Posiblemente Simón reconoció, los discípulos oraron por él y él dijo, tengo que sacar esto de mi corazón. Pero explícitamente no está escrita en la historia. Implícitamente podemos pronunciar eso. Yo por eso no puedo decir que Simón se fue al infierno. Lo que sí puedo afirmar es que él rogó. Eso me da la convicción de que el hombre quería arrepentirse. Él sabía que su condición no le daba para orarle a Dios. Por eso él pide oración. Si tú crees que estás mal, pide oración. Tienes que buscar del Señor. Eso fue lo que hizo Simón. Y la historia termina ahí. Simón muestra un punto de vista pervertido al intentar comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí han comprado el poder del Espíritu Santo? ¿Ninguno? Porque Dios lo da gratuito. Y cuando Él te lo da, ¿sabe qué sucede con el Espíritu Santo? Cuando tú estás pecando, Él se contrista. Puedo decirte que llora por lo que estás haciendo. Por eso hay que corregir, como Simón.
Por eso hay que exhortar como Pedro. Siempre que veo el pecado, lo que hago es confrontar y decir, debes de corregir esto. Mucho cuidado con esto. Y cuando yo digo que toca a las familias, a las parejas matrimoniales, cuando yo digo que toca a las familias, se produce el anatema. Y esto nos sorprende aún más, porque a veces nosotros pronunciamos el anatema y no nos damos cuenta que pronunciamos dentro de nuestra vida matrimonial, dentro de nuestra familia, una destrucción. Cuando tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta que el anatema está hecho para destruir, borrar. Porque esas personas o porque ese pueblo no deciden seguir a Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, pasa el Jordán y conquista la tierra, no era porque Israel era poderoso en armas, no. Simplemente porque en esos pueblos no había un corazón contrito y humillado. Y por eso debía desaparecer. Creo que la historia se repite constantemente. El anatema condena al exterminio de las personas o casas afectadas por la maldición atribuida a Dios. Algunos matrimonios y familias han practicado el anatema. Cónyuges y padres lo han condenado al exterminio. Esto es interesante porque cuando yo le digo a mi esposa, por disgusto, que me voy a divorciar con ella, por chanza, practico el anatema y condeno mi matrimonio a la destrucción. Fíjate cómo pronuncian las maldiciones. Que me voy a ir de la casa. Constantemente, si tú pronuncias esa palabra en el año, constantemente practicas el anatema, la destrucción, y cuando venga a ver no tienes hogar, no tienes cónyuge. O peor aún, cuando se practica el anatema y el cónyuge está ahí. Por eso la Biblia nos manda a examinar el corazón. Moralmente, estar listo para buscar el bien. Moralmente. Tú no puedes buscar siempre lo malo. Digo esto porque matrimonios que tienen hijos ya grandes, que vieron la unción de Dios, ahora después de viejo peleando. Eso es practicar el anatema y sembrarlo dentro del corazón. ¿Sabías tú que por eso se llama cuenta? El Señor va a decir, venga para acá. Háblame. Y a su nombre. Los noto bien calladitos. ¿Cómo está tu corazón? Porque Simón tenía el corazón mal. Simón quería comprar la bendición del Espíritu Santo. ¿Tú crees que con tus ofrendas monetarias puedes obtener la santidad? No. Eso forma parte de tu vida espiritual y tú sabes que al traer tus diezmos y tus ofrendas contribuyes para que el evangelio siga expandiéndose, pero no tiene nada que ver con tu vida espiritual. Viene el Señor, bendice tus finanzas porque estás haciendo lo correcto, pero Dios te está diciendo, ¿y qué pasa con el pecado? ¿Por qué sigues practicando el pecado?
Juan dice, el que practica el pecado es... Tú no puedes practicar el pecado. El odio y el rencor se practica constantemente, al punto de que tú vives allá y yo vivo acá. Y lo que no saben los padres es que le transmiten a los hijos el anatema, y por eso es que hay hijos hoy en día mayores que dejan a su cónyuge. Claro que eso no aplica el versículo, los padres se comen la uva y los hijos pasan la dientera. No, aplica a los menores, pero ya cuando tiene uso de razón, el hijo no puede decir, así como mi papá dejó a mi mamá, entonces yo tuve que conseguirme esta otra hembrita, porque esa que tenía era una diabla. No aplica por ningún lado. La Biblia es clara. Por eso tú no puedes condenar tu matrimonio. Lo dije el domingo pasado, cuando mi hija Ali dijo, si cuando estés viejito te pones de terco y te vas para un ancianato. ¿Por qué dice ella eso? Un viejo terco en la casa, molestando por todo. Yo no la reprendí. Yo dije dentro de mí, no puedo ser terco, no puedo ser terco. Tengo que corregir, ¿o no? Porque siento que el Espíritu Santo me está hablando. Fíjate cómo funciona la presencia del Espíritu Santo. Yo sé que ellas el día de mañana se van a casar, así como el mayor se fue, ellas también se van a ir. Y mi esposa y yo nos vamos a proteger el uno al otro. Pero si mi esposa está por allá y yo estoy por acá, ¿será lo correcto? Por eso tengo que revisar mi corazón antes de, no después de. Y a su nombre, y a su pueblo. Se practica el exterminio. Vivimos juntos, pero no revueltos. Es un error grave. Es un error grave. Y admiro a aquellos que se quedaron solos porque en última dijeron, no, yo me quedo sola, yo me quedo solo. Y asunto arreglado, porque posiblemente yo cometí errores. Y eso es de admirar, porque examina el corazón. Al final busca el arrepentimiento. Pero no decir, es que yo lo dejé o yo la dejé porque yo tengo la razón. En el versículo 20, Pedro parece reaccionar al pecado de Simón, que surge de la avaricia de querer comprar el poder otorgado por el Espíritu Santo. Su comportamiento moral, ético, cristiano es hacer el bien. Por eso le dice a Simón, vas a perecer con tu dinero, porque esto no funciona así. Simón se había dado cuenta que el diablo supuestamente le había dado poderes leyendo el tabaco, leyendo los orines, bañando a la gente con agua bendita, qué sé yo. Pero sabía que era una farsa, que el poder del Espíritu Santo era algo extraordinario. Sanaba a los enfermos, levantaba paralíticos, hacía ver a los ciegos. Fíjate lo que hace el poder. Mientras el diablo no hace nada. Es una criatura igual que nosotros. Pero muchos le dan autoridad y poder. Ay, el diablo está en mi casa. Es que veo en la columna, veo un espíritu. Es que me monto en el carro y siento que... Es que estoy en la empresa y... Corres peligro. Porque el único espíritu que tienes que ver es el de Dios. Si eres hijo de Dios, dice Juan. Es el único. Una hermana
Hace unos días atrás me pedía oración, me mandó un video por una mujer que estaba en una condición, que espíritu inmundo, que veía esto, y yo miré el video y oré al Señor, y cuando oré le dije, hermana, ella se está burlando de sus padres. El Espíritu Santo me lo mostró. Se está burlando de ti. Haciéndosela para no hacer absolutamente nada. Vaya, dígale que se ponga a trabajar. Eso le dije yo, eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo. La capacidad para discernir entre la verdad y el error es lo que tú tienes en el libre albedrío. Tú sabes que no puedes jugar ludopatía, no puedes hacer chance, ni comprar lotería, ni juego de azar, de ninguna clase, porque el Espíritu Santo no es a la suerte. Pero muchos cristianos practicando. Por eso es que la maldición los alcanzará. Si no oyeres atentamente, no guardares y no pones por obra, las maldiciones te alcanzarán. Eso era lo que Pedro le estaba diciendo a Simón. Vas a perecer con esa maldición. Simón escuchaba atentamente, al igual que ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Pedro le dice, arrepiéntete, versículo 22. La ética cristiana radica en la práctica del bien y de las buenas obras, tal como lo manda Jesucristo en el libro de Hechos. Tú tienes ética cristiana, tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A excepción de los que no han recibido a Jesucristo como único y Salvador. Y este servidor está listo para orar por ti si quieres recibir a Jesucristo como único y Salvador. Así como lo hizo el papá de Marjorie Edison. Tener la fuerza de la valentía para recibir a Cristo y decir, aquí estoy, y empiezo a corregir. De eso se trata la vida. Porque la naturaleza pecaminosa está en medio de nosotros. Por otra parte, el bien o el buen obrar está presente de modo intrínseco, o sea, es esencial, es propio porque eso va pegado en nosotros. Dios nos hizo a imagen, lo que significa que tenemos un libre albedrío. El Señor le dijo, mira el paraíso. De todo puedes comer, pero de ese árbol que está allá no puedes comer, porque de cierto morirás. ¿Y qué hizo el hombre? No, el hombre dijo, prefiero morir. Y lógicamente el adversario dijo, si tú comes del árbol serás igual a Dios. Conocerás el bien y el mal. Te rebelarás. Nadie te va a mandar. Y de pronto yo haciendo exégesis de ese texto me doy cuenta, ¿sabe de qué me doy cuenta? Yo siempre he predicado de que Adán estaba lejos. ¿Qué va? Adán estaba ahí mismo. Pero no decía absolutamente nada. Eso es cuando tú apoyas el pecado. Como quien dice, la culpa no es mía, sino de Eva. Y a su nombre. Simón había convencido a muchos de su poder, así como el diablo convenció a Eva. Comete esta manzana, comete esta pera. Ah, no, ni manzana ni pera, cómete esta papaya. Y le dio papaya al diablo. Y por eso nosotros estamos fuera de la presencia de Dios. Pero Juan
1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en quién? Todos somos hijos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo como único y Salvador. Simón estaba convencido, o había convencido a muchos de la perdición, o sea, de lo que él hacía de forma diabólica. Tú lees el texto y te das cuenta que convencía. Y todos decían, ese es el poder de Dios. Ahí dice el texto, yo me lo estoy inventando yo. Esto me hace acordar el pastor que predicaba, no sé si era pastor, evangelista o profeta, no sé. Y él decía, la unción de Dios. Lo extraño era que nunca pronunciaba la presencia del Espíritu Santo, el poder del Señor, pero nunca decía qué clase de Señor era. Y decía al vaso de agua, levántate. Y el vaso de agua se levantaba. Y todos, amén, se postraban. Y después, más adelante, él testifica que lo hacía con brujería. Y le tocó nuevamente repasar a todas las iglesias, diciéndole la farsa que él hacía. Pobres hermanos. Eso te pasa por confiar en el hombre. ¿Y no? Y a su nombre. Moral. El comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. La moral estudia el comportamiento. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es tu comportamiento en la sociedad? ¿Cuál es tu comportamiento como padre hacia los hijos? ¿Cuál es tu comportamiento como abuelo hacia los nietos? ¿Cuál es tu comportamiento hacia tu cónyuge? ¿Cuál es tu comportamiento en la vida espiritual dentro de la iglesia Peniel? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu comportamiento en la universidad? Los que están estudiando. Porque uno se da cuenta que en la universidad, pura filosofía. Mire, el Seminario Bíblico de Colombia, el 70% no es doctrina bíblica. Pero ¿cuál es tu comportamiento para que tu fe se mantenga sólida? Recuerda que la fe es por el oír. O sea que aquí están las instrucciones. Y de eso se trata la palabra. Lucas escribe que Pedro especifica la condición moral. Mire, y esto es interesante porque le voy a pedir al versículo número 1 que se coloque de pie y me lo lea. Bien fuerte. El profeta Isaías.
transmitiéndole a Israel su condición moral. Porque Israel ya no hacía la liturgia a Yahvé como debía ser. Ya Israel mezclaba ídolos, ya Israel buscaba cosas paganas. Ya Israel, en su conducta como padres, hacia los hijos no era la más adecuada. Incluso su conducta, aquellos que estaban casados, era pervertida, porque practicaban lo malo diciendo que era bueno. Porque le decían a la oscuridad que esa era la bendición para ellos. Por eso nuestra condición moral es corregir aún estas falencias y por los cuales el Espíritu Santo nos está transmitiendo. Y yo creo que una de las cosas que tú tienes que hacer rápidamente es darle solución, de alguna manera, y perdona que te lo repita, al anatema dentro de tu vida espiritual. Y eso lo tienes que hacer examinando tu corazón. Si no, las maldiciones siempre te van a alcanzar, dice la palabra de Dios. Lucas escribe que Pedro especifica la condición moral de Simón y le dice: arrepiéntete. Si tú crees que estás haciendo algo malo, en el nombre de Jesús, arrepiéntete. Si tú crees que debes de corregir el camino, en el nombre de Jesús, hazlo. Porque el propósito de la palabra es que tú recibas de alguna manera esa presencia de Cristo, esa santidad, para que puedas seguir viendo su gloria en medio de este contexto. ¿Tú no has notado algo extraño? Por allá en Turquía, en esos países, en Italia, en Venecia, el mar retrocedió. Y la ciencia no sabe por qué. Da pavor y miedo. Cuando tú ves que tenías el mar ahí y ahora lo encuentras a kilómetros. ¿Qué pasó aquí? Porque el Señor está de alguna manera mostrándole a esos pueblos su condición moral para no buscarlo a Él, que es el único que brinda las garantías para vivir tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso se trata, que tú vivas tranquilo, que tú y yo vivamos tranquilos. Lucas escribe que Pedro especifica la condición de Simón y le dice que se arrepiente de un pecado específico, de uno en específico, de su maldad, de lo que hay dentro de su corazón. Y después le dice: la única manera al arrepentirte es que vas a encontrar el perdón. Versículo 22. Es la única manera. Si no, no vas a encontrar el perdón por ninguna parte. Y esa es la invitación que te ofrece el Señor. De alguna manera tú tienes que decirle al Señor cuál es tu condición. Porque aún si estás equivocado, tú tienes que decirle: Señor, mi condición es esta, pero no sé qué hacer, Señor. No sé qué hacer. Busca ayuda. Cuando en Primera de Reyes la viuda quedó sola y vinieron los acreedores: venimos a llevarnos a tus hijos porque tu esposo no pagó, así que nos lo llevamos. Oye, pensó y fue ante Eliseo, buscó ayuda espiritual. ¿Y sabe qué le ofreció Eliseo? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento representa el aceite. ¿Qué tienes en casa? Una vasija. Ve, porque esa es la presencia que tú necesitas para
que la bendición fluya en tu vida. Y llena, presta todas las vasijas que puede, y llena. Y ella colocó la vasija pequeña y llenaba canecadas de aceite. De una pequeña vasija. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llena tu hogar de amor, de paz, de gozo. Son vasijas grandes. Tu corazón tiene que estar repleto. Si tu corazón mide 50 kilómetros, llénalo con la presencia del Espíritu Santo. Pero si tu corazón es del tamaño de este vasito de agua, entonces llénalo también. Porque es necesario, dice la palabra. Pedro termina describiéndole a Simón. Y esto es interesante porque además de decirle su condición, además de decirle, de hablarle de su maldad en específico, de mostrarle que debe buscar el perdón, Pedro termina describiéndole a él y diciéndole que su condición de pecado se convierte en hiel de amargura y en prisión de maldad. Vas a vivir toda la vida amargado. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, aburridos de la vida. No se tiran al metro porque saben que la palabra les dice que no. Pero ganas no le faltan. No se toman un veneno porque saben que el veneno los mata. Y se van para el infierno. Arrepiéntanse, dice Pedro. Y a su nombre. Y a su pueblo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que tú estás. Ambos términos se refieren a su codicia y su avaricia. El tipo tenía platica y dijo, yo compro lo que sea. ¿Y por la plata baila qué? Todavía Junior nada que ha podido bailar. Su corazón no ha actuado con rectitud. Quiere comprar la unción del Espíritu Santo, quiere comprar el poder del Espíritu Santo, pero eso no se compra con dinero. Eso se compra es escuchando. La fe es por el oír. Así que se obtiene la unción del Espíritu Santo. Cuando tú lees el capítulo 9 te das cuenta que Saulo fue lleno por el Espíritu Santo. Ananías fue y lloró por él. Y la llenura del Espíritu Santo vino sobre él y él dijo, estoy listo. Recobró fuerzas. No sé cuántos días, comió bien y dijo, sé que voy a pasar trabajo predicando, pero de que me voy, me voy. Y se fue. Fuerza de valentía. Los creyentes pueden caer en hiel de amarguras y pecar. Claro que sí. ¿Yo puedo caer o no? Claro que sí. Pero en el momento el Espíritu Santo me dice, pilas. La reacción inmediata. No le des cabida al diablo. No le des lugar. Pero algunos le dicen, venga para acá, diablito. Usted es el que manda en la casa. Y por eso es que los hogares en muchas ocasiones están, perdónenme la expresión costeña, patas arriba. ¿Sí? ¿Cómo está tu hogar? Examínalo. Yo creo que tienes la capacidad para corregir. Versículo número 2, vamos a ver cuál es esa hiel de amargura. Efesios 4:31. Bien fuerte.
quítense. Arrepiéntete, dijo Pedro. Toda amargura, enojo, ira, palabras deshonestas. Desafortunadamente todavía hay creyentes que practican esta hiel de amargura. La misma hiel de amargura de Simón, con la única diferencia de que no tienen plata para comprar la bendición. O a veces creen que trayendo la ofrenda, trayendo el diezmo, viniendo a culto todos los días, ya asunto solucionado. Y ahí es donde se equivoca aún más. La vida nueva, habla el apóstol Pablo en ese texto. Quítense ira, enojo. Aquí alabamos al Señor, aleluya, gloria a Dios. Me voy gozoso, pero cuando llego a la casa, nada más que los muchachos pequeños se van de ahí. Ahí vino el diablo. Sí, es así. Es así. Quítense. Sí, Jesús dijo airaos, pero no pequéis. Tenemos que airarnos, tenemos que molestarnos. ¿Ustedes creen que yo no me molesto a veces? Claro, con mi esposa, con mis hijas y viceversa. Pero eso no se enseñorea de nosotros, porque nosotros corregimos. Y aún reflexionamos, ay, con esta ira, ¿será que pequé? Perdóname, Señor. Examinamos nuestro corazón. Hay un texto que dice, examinad vuestro corazón. El texto número 2, Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Ah? Ah, bueno, sí. Miren bien, dice Hebreos. Nadie sabe quién escribió Hebreo. Yo puedo asegurarte que Dios mismo lo escribió con su puño y letra, al igual que otros textos. No han encontrado el autor. Miren bien. Y esto es súper delicado para nosotros porque creo que nos manda a confrontarnos con nosotros mismos y nuestra condición. En cómo estamos nosotros para... Tati, vale la pena leerlo nuevamente. Léelo, ahora que no hay bulla. Fíjate, la amargura deja de brotar. Y cuando tú tienes amargura, les lo voy a decir a los padres que están aquí, de división, de rencor, de odio, va a brotar y va a contaminar a tus hijos. Y luego no estés diciendo, ay, ¿por qué el diablo se metió? Ay, también que estaba en bendición mi hijo, mi hija y el diablo. No, el diablo no. La raíz de la amargura la estás transmitiendo a los demás. Y dígame para aquellos nietecitos que vienen creciendo. Creo que la reflexión está para que nosotros examinemos. Ahora no somos perfectos. Pedro mismo negó a Cristo cuando era un nuevo creyente y después lo negó el evangelio de la gracia, su condición moral. Fue buscar el arrepentimiento. Primero niega a Cristo en el patio y después por allá en Gálatas capítulo 2 versículo 11 niega el evangelio y por eso se fue al infierno. No,
Él buscó el arrepentimiento, estando con Cristo, antes de y después que resucitó Cristo, al confrontar el evangelio de manera negativa, dijo: Señor, perdóname, ¿qué estoy haciendo? La condición humana y una buena vida espiritual nos lleva a corregir los errores. Tú sabes lo que te está haciendo daño y debes de corregir rápidamente. Te recuerdo que lo que sucede en los países europeos no es bueno. No es bueno. Que Venecia se seque no es bueno. Ahora lo que hay es un charco, una cañada como de alcantarilla. No es bueno. ¿Cómo está tu corazón? Y a su nombre. Y a su pueblo. Su condición moral fue buscar arrepentimiento. Pedro dijo: tengo que arrepentirme. Si no, no puedo ver la gloria de Dios. Yo creo que la gloria de Dios la estamos viendo constantemente, aún en el problema. Que nos levantemos casi a las 12 de la noche porque mi hija un día anterior estaba bien grave y nos levantemos a las 12, vámonos para la clínica, y saber de que mis hijas, como están grandes, las dos mayores, ya no tienen seguro. Y no es un problema. Es un problema. Y quedarme sentado en una banca con mi esposa hasta las 3 de la mañana, en esa banca incómoda, sin poder conciliar el sueño sino por raticos. Tener que ver muchos contextos difíciles, hombres que llegaban por peleas, estrellados en vehículos, hombres y mujeres. Creo que nosotros reflexionamos ante este contexto y le decimos: Señor, gracias, porque es necesario. Y seguiré de pie para que al día siguiente, toca la puerta. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estar de pie. Tú tienes que estar de pie. Tu condición moral te enseña a estar de pie, aún en medio de la necesidad. Mire, voy a decir esto: cristianos que están mal, perdónenme que le digas, están mal, no vienen al culto de oración. Hombre, voy a colocar la petición. No. Y estoy mal, y re mal. No tengo con qué pagar los servicios, no tengo comida. Pero no buscan de Dios. Perdone que les diga, pero esta es la casa del Señor. Dice Jesús: mi casa es casa. Aquí oras mejor que en tu casa. Escuchas palabra de Dios que te edifica y te levanta para salir con más ganas y decir: sí puedo, sí puedo. Si estás enfermo, sano en el nombre de Jesús. ¿Qué haces en casa? No haces nada en casa. Si tienes tiempo, ven. ¿Sabías tú que la salud mental, están los hospitales psiquiátricos así, aquí, así? Le pidieron a los pastores ayuda. ¿Cómo está tu salud? Porque es grave decir: ay, es que no tengo nada en la casa. La Biblia dice: el que pide, recibe. Y le daba un ejemplo: si tienes un tomate y una cebolla, te falta la arepa. Pastor, ¿usted de casualidad no le quedó? Pastora, lo que pasa es que tengo tomatico y cebolla, me falta, hago el ahogado, pero me falta la arepa. ¿O no? El que pide, recibe, el que busca, halla, y el que halla. Si yo no tengo, yo enseguida llamo a otro hermano. Hermano, pero de que aparece, no aparece una arepa, aparece el paquete de arepa. ¿Qué haces en casa? ¿Qué haces en casa? No hacen nada.
Felicito a los que vienen a ayunar. Decidieron buscar la presencia de Dios y conectarse con su espíritu. Esto sorprende aún más, porque la bendición que va a fluir sobre sus vidas de manera espiritual va a ser sorprendente. Yo no bajé porque me levanté un poquito sofocadito y no pude dormir más porque el hermano Frankie se fue y no me pegó la hilada de bloque. Y cuando vino ese aguacero el otro día, los vecinos de allá me dijeron, no, ¿qué tal? Tranquilo, vecina, que ya yo corrijo eso, discúlpeme. Tenía la razón. Y me volví maestro de obra. Estaba buscando un maestro de obra, pero no lo pude conseguir. Yo no iba a esperar que el agua viniera. Y mi esposa era el ayudante. Yo, ayudante. Y mi esposa, ahora no te voy a ayudar nada. Oye, lo extraño es que los bloques no me quedaron líneas, sino que se ven torciditos así. Pero bueno, lo hice. Que lo importante fue que lo hice. Tenía que moverme. Yo no me voy a quedar ahí. Tienes que moverte. De eso se trata la vida cotidiana. Si estás aguantando hambre, muévete. No, estoy esperando que el Señor me tire billetes de a 50,000. No van a caer ni uno. Y si caen, no los alcanzas a recoger. Así no funciona la presencia de Dios. Levántate. La expresión levántate se repite consecutivamente en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Levántate. Cuando el Señor ve que no puedes levantarte, te extiende la mano. Yo estoy contigo, dice el Señor. Su condición moral, la de Pedro, fue buscar arrepentimiento. Las palabras de Simón, escuchémoslas. Después de escuchar el regaño de Pedro, fue pedir, oren por mí. ¿Con qué propósito? Para que no se cumpla ninguna de esas maldiciones que está diciendo Pedro. Oren por mí. Simón no dijo, no, entonces yo me voy de aquí, hermano. No, Simón busca la solución. Él sabe que el diablo es mentiroso. Si va para del diablo otra vez, no hace nada. Necesito que ustedes oren. Ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. Ustedes tienen ese poder del Espíritu Santo. Oren para que esa maldición, para que ese pecado no me consuma. Para aquellos que no han dejado la fornicación, el adulterio, la avaricia, el enojo, el engaño, la magnificencia, las palabras deshonestas. Tienen que pedir oración si no pueden. Creo que Simón nos enseña, un brujo que se convirtió a Cristo, nos está enseñando una cátedra de arrepentimiento. Simón no pide ser salvo, él sabe que ya recibió, él creyó y fue bautizado. Simón pide, ayúdenme porque ese pecado me va a consumir. Y eso es lo que tú tienes que hacer con el rencor, con el odio. Si tú ves que tu hogar padece de esto, busca la solución. Y qué bueno que vienes aquí a la iglesia, porque mire, este templo está constituido para bendecir a todo el que entre en este lugar. Un tiempo se desvió, supuestamente se desvió, pero la presencia del Espíritu Santo permanece en este lugar. Si se desvía, se vuelve a corregir, para bendición de ustedes, para bendición de las familias, para bendición de todo el que entra en este lugar. Después de escuchar el regaño, lo que hizo fue pedir. Simón no pide ser salvo, sino que se elimine el pecado del que habló Pedro. ¿Ves? Que se elimine ese pecado de avaricia,
quería sacar su platica para... Pedro le dijo, lo siento mijo, eso no funciona así. El Espíritu Santo claro que desciende sobre ti, pero no de esa manera. De esa manera no. Corrige tu corazón. Esto escribe la exhortación y corrección de alguien que infringe la ley y la gracia. Simón estaba infringiendo la ley, pero también la gracia que es en Cristo Jesús. Si tú infringes la ley y infringes la gracia, entonces empieza a darle solución a esos problemas. Y estoy seguro que el Señor te va a bendecir. Tú no estás aquí accidentalmente. Antes de yo bajar, oro allá arriba diciendo el Señor toca los corazones de la iglesia para que vengan al templo y reciban la bendición. A las visitas, Señor, prepáralos porque el enemigo es astuto, va a impedir que vengan y tú vas a hacer la obra. Y por eso tú estás aquí. Tú no estás aquí porque, es que mi mamá me obligó. No, de alguna manera sentiste la necesidad de venir. Y al final escuchas la palabra y te gozas con los cánticos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Simón había creído en Cristo como los demás samaritanos. Fue salvo y bautizado. Creo que si tú lo lees anterior, desde el versículo 4 en adelante, te das cuenta lo que sucedió. Él estaba en riesgo de experimentar la maldición de su pecado específico y de tratar de comprar un poder apostólico. Su necesidad era de arrepentirse de ese pecado. Él pide oración para rechazar el error de su camino. ¿Los cristianos pueden pecar gravemente? Claro que sí, pero la actitud moral es buscar siempre lo bueno, que es el arrepentimiento, porque la gracia que salva también va a perdonar abundantemente a aquel que confiesa su pecado. Pero no se puede practicar, no es que tú pides perdón hoy y mañana lo vuelvas a hacer, mañana lo vuelvas, no. Dice la palabra de Dios que el que pide arrepentimiento, pide perdón, alcanzará. Eso es lo que hace el Señor. Y por último, noten algo en el texto. Las evidencias de que Simón fue salvo. Lucas dice que se escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Número 1, Lucas dice que los de Samaria creyeron y fueron bautizados, que Simón también creyó y fue bautizado, y que el eunuco, el etíope, creyó y fue bautizado. También el apóstol Pablo. Sería arbitrario negar la salvación de Simón. De manera implícita que Felipe estaba convencido de que todos ellos habían creído y fueron salvos antes de que los bautizara. A veces creemos que el texto funciona así rapidito, que todo pasó en el mismo día. No, Felipe evangelizó, me imagino que se sentó un buen rato con ellos y ellos al escuchar dijeron, vamos a bautizarnos. Y eso es lo que hace Felipe, regar el evangelio. Los apóstoles al ver este regocijo del evangelio llegan Pedro y Juan y entregan al Espíritu Santo para bendición de los demás. No podemos decir que Simón fue lleno del Espíritu Santo, pero tampoco podemos decir que se fue al infierno, porque el texto no lo dice. Pero sí podemos mirarnos a nosotros mismos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro comportamiento como cristianos delante de Dios, cómo es nuestro testimonio ante las demás personas. Eso sí podemos afirmarlo. Colócate de pie. En la presencia del Señor se corrige
el pecado. Recuerda siempre eso. En la presencia del Señor se corrige el pecado. Cierra tus ojos. Y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. He visto, Señor, la unción del Espíritu Santo. Gracias por hacerme llegar a este lugar. Gracias por transmitir esa palabra. Gracias porque tú no me dejas desamparado. Hoy me has dicho que debo arrepentirme por ese pecado, por ese error. Por eso en el nombre de Jesús recibo ese pecado, recibo esa bendición.